Al final de la fiesta de la empresa, busqué a mi esposa, con los ojos aún llenos de la felicidad de tenerla a mi lado esa noche. A pesar de lo fría que había sido nuestra relación en los últimos meses, creí que esa noche podría ser un nuevo comienzo. Habíamos bailado como hacía siglos, y al brindar con los colegas, vi en ella esa sonrisa que me había enamorado años atrás. Pero cuando los últimos invitados empezaron a irse y me di cuenta de que ya no estaba, algo dentro de mí se quebró como una ramita seca. Fui al estacionamiento, y al ver las luces del auto alejarse con ella en el asiento del copiloto de otro hombre, no pensé, simplemente reaccioné. Subí a mi auto y lo seguí, con el corazón acelerado, la garganta seca, las manos temblorosas sobre el volante. Y cuando por fin los encontré, de pie a la sombra de una calle vacía, iluminada solo por el faro de una vieja farola, ella salió de su auto con una sonrisa que nunca había sido la mía. Al verme, se quedó paralizado. Era el tipo de miedo que no proviene del peligro, sino de la culpa. Un miedo que te paraliza porque sabes que ya no hay excusas, ya no hay vuelta atrás. Intentó decir algo, pero antes de que pudiera pronunciar palabra alguna, simplemente dije, tú tomaste tu decisión. Ahora yo tomo la mía. No grité. No lloré. No supliqué. Salí de allí con la dignidad que me quedaba y no miré atrás. En los días siguientes, reinó el silencio. Un silencio que gritaba dentro de la casa, entre las sábanas que aún conservaban su perfume, entre los cuadros del salón, entre las fotos de viajes, en la foto enmarcada de la mesita de noche. Tuve que reaprender a preparar café para una sola persona, a dormir de un lado de la cama, a mirarme al espejo y recordar que aún había alguien dentro. Porque cuando te traicionan, no solo muere tu confianza. También muere una parte de tu autoestima, muere la imagen de quien eras con la otra persona. Empecé a repasar conversaciones, recuerdos, pequeños gestos, como un detective obsesionado por encontrar dónde, exactamente, todo empezó a desmoronarse. ¿Fue en ese viaje? ¿En esa pelea trivial sobre quién lavaría los platos? ¿O tal vez ese día pasó más tiempo con el móvil que a mi lado en el sofá? No lo sabía. Solo sabía que ahora estaba de este lado. Del lado de los que se quedaron atrás. No me contactó durante las primeras semanas. Quizás porque creía que el hombre del coche sería su nuevo comienzo. Quizás porque él pensaba que yo estaría allí, esperando. Pero el tiempo, que se alarga, también revela. Y eso fue exactamente lo que pasó. Con el paso de los meses, oí por amigos en común que ella actuaba de forma extraña. Que el hombre con el que se había ido había desaparecido. Que estaba deprimida. Que preguntaba por mí, pero en voz baja, como quien susurra un anhelo que no quiere admitir. Cuando por fin me llamó, no contesté. Y cuando me envió un mensaje, solo respondí 2 días después con un «espero que estés bien». Porque, en ese momento, algo en mí ya había cambiado. Había llorado, sí. Pero también me había reconstruido. El dolor de la traición había dado paso al amor propio. Y ese es el tipo de amor que, cuando crece, ya no acepta medias tintas, ni retazos, ni excusas. Intentó pedir un café, diciendo que necesitaba hablar. Acepté. Fuimos a un lugar discreto, lejos de todo lo que habíamos visitado antes. Tenía los ojos rojos, pero seguía siendo hermosa. Siempre había sido hermosa. Pero allí, sentada frente a mí, parecía más pequeña. No físicamente, sino emocionalmente. Habló con una voz que ya no transmitía certeza. Me pidió perdón, diciendo que lo que había tenido con él no significaba nada, que había estado confundida, que había creído que nuestro amor había terminado, pero se dio cuenta demasiado tarde de que solo estaba latente. Que él había desaparecido cuando ella mencionó el compromiso, que la había dejado con un silencio mayor que el que me dejó a mí en esa calle. Lo escuché todo. En silencio. Y cuando terminó, respirando como si esperara la absolución, simplemente dije, te perdono. Pero no voy a volver. Y vi, allí, en sus ojos, algo que se rompía. Porque el perdón que ella esperaba venía con la esperanza de volver. Pero no. La perdoné para liberarme, no para volver. La perdoné porque ya estaba en paz. Y fue en ese momento que comprendió que su amor por mí aún existía, pero el mío, ya había pasado página.
Pasó el tiempo, y con él, la vida me presentó a alguien. Alguien que llegó sin promesas, pero que trajo todo lo que había olvidado que merecía. Una sonrisa sincera. Respeto en cada palabra. Un amor ligero, sin juegos, sin ausencias sospechosas, sin la constante sensación de que algo estaba a punto de desmoronarse. Volví a sonreír, no para ocultar el dolor, sino porque había verdadera alegría. Me vi haciendo planes, pequeños y grandes. Me vi, sobre todo, volviendo a ser yo misma, pero una versión aún mejor de mí misma, porque había tocado fondo y resurgido. Ella, en cambio, me envió un último mensaje, meses después. Simplemente decía, fuiste el amor de mi vida. Y te perdí. No respondí. Guardé el mensaje un tiempo, pero luego lo borré. Porque guardar palabras de dolor de quienes nos hieren solo retrasa el camino de quienes intentan florecer. Y yo quería florecer. Pasaron los años. No muchos, pero suficientes. Un día, por casualidad, rebuscando entre cajas viejas, encontré una nota. Era mía. Una nota que había escrito y escondido entre las páginas de un libro que iba a regalarle, pero nunca lo hice. En la nota, decía que quería tener un hijo con ella. Que quería construir una casa con porche, perritos calientes, domingos tranquilos y cenas llenas de risas. Que, a pesar de las dificultades, seguía creyendo en ella. Leí esa nota en silencio y sentí un nudo en la garganta. No de añoranza, sino de dolor. De luto por un futuro que nunca existió. De luto por un amor que pudo haber sido eterno, pero que fue traicionado por una decisión imprudente. Y ahí es donde comienza la verdadera historia. Porque el dolor de la traición no está en el escándalo, ni en el grito, ni en el final. Está en lo que muere sin ser notado. En el roce que nunca se repite. En la buena noche, que se convierte en silencio. En la mirada que ya no encuentra al otro. En la certeza que se convierte en duda. En la promesa que se rompe sin fanfarrias. Y cuando todo esto pase, solo quedará una pregunta, ¿hasta dónde puede llevarnos una decisión equivocada? Porque a veces, lo que duele no es perder a la otra persona. Es perderse a uno mismo en el proceso. Y el amor solo sobrevive donde hay verdad. Y cuando esa verdad es traicionada, lo que queda es un corazón roto y una historia que nunca podrá volver a ser contada de la misma manera. Pero, ¿alguna vez fue capaz de comprender? ¿Qué perdiste realmente? Bienvenidos al canal. Aquí, traición nunca se romantiza, se muestra como realmente es, una elección que destruye vidas, hogares y corazones. Las historias que escucharás son ficticias, pero están inspiradas en realidades que muchos han vivido. Nuestro propósito es claro, demuestran que quienes hacen trampa pueden incluso arrepentirse, pero no siempre hay tiempo para volver atrás. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar es una historia impactante, intensa e inolvidable. Buena historia. A ella siempre le gustaba cómo se ajustaba el cuello de la camisa antes de salir, como si el mundo exterior exigiera una versión perfecta de él, pero aún conservaba esa mirada serena de quien sabía exactamente quién era. Era el tipo de hombre que prefería la paz al ruido, el tacto a los gritos, la presencia al espectáculo. Se llamaba Isen y, a sus 35 años, tenía los rasgos de alguien que había capeado algunas tormentas pero nunca había perdido su dulzura. Trabajaba como gerente de planificación en una empresa de logística y tenía una rutina estable, de esas que muchos desprecian hasta el día en que la pierden. En cuanto a ella, la esposa que conoció en un café una tarde lluviosa 6 años antes, se llamaba Olivia. Tenía 33 años, una sonrisa cautivadora y una mirada que siempre parecía buscar algo más allá, como si la vida ordinaria aún no fuera suficiente para llenarla. Era analista de marketing y disfrutaba del color, la novedad y los entornos que irradiaban ligereza y belleza. Olivia era intensa, pero discreta, apasionada, pero exigente. Cuando se conocieron, parecían piezas que no encajaban del todo, pero aún así encontraron la manera de construir un encaje propio, hecho de concesiones silenciosas, admiración mutua y una conexión que, en ese momento, parecía inquebrantable. Al principio, eran prácticamente inseparables. Hacían picnics en parques, cocinaban juntos recetas que nunca salían como lo habían planeado, pero reían como si todo fuera perfecto.
Tenían un pacto tácito de honestidad, de esos que no se verbalizan todos los días, pero que se demuestran en pequeñas decisiones, como apagar el móvil a la hora de cenar o dejarse notas escondidas en los bolsos. Con el tiempo, las responsabilidades fueron apareciendo. Facturas, agendas apretadas, compromisos inaplazables. Isen empezó a trabajar más, intentando asegurar su estabilidad. Olivia, en cambio, se involucró cada vez más en proyectos creativos, eventos, campañas, y con personas que vivían en un mundo diferente al de su casa. Aún así, mantuvieron la costumbre de dormir de la mano y decirse, te quiero, incluso en los días en que no estaban seguros de sentirlo con la misma intensidad. La casa en la que vivían era pequeña pero llena de vida. Cuadros en las paredes, libros esparcidos por todas partes, plantas en casi todas las habitaciones, la mayoría de ellas obra suya. Los domingos, a Isen le gustaba cuidar el jardín mientras Olivia tocaba música y anotaba ideas sueltas en viejos cuadernos. Sin embargo, el tiempo tiene una forma silenciosa de cambiar los paisajes, y ciertas rutinas que antes eran reconfortantes comenzaron a pesarle. Olivia comenzó a quejarse de la monotonía, la previsibilidad, la falta de sorpresas. Dijo que extrañaba la espontaneidad, los impulsos, la ligereza. Isen escuchaba, intentaba comprender, pero también se sentía cansado, agotado por la presión de mantener todo funcionando a la perfección. No peleaban a menudo, pero el silencio entre ellos comenzó a cargar más de lo que las palabras podían soportar. Todavía se amaban, pero tal vez no de la misma manera. Cuando empezaron a hablar de niños, la conversación no profundizó. Olivia dijo que no era el momento, que aún quería disfrutar más, explorar otras cosas. Isen lo respetaba, aunque en secreto se imaginaba empujando un cochecito o enseñando a un niño pequeño a montar en bicicleta. Era un deseo silencioso, uno que ocultaba por miedo a parecer controlador, por miedo a apresurar algo que necesitaba tiempo. Y quizás también porque no quería afrontar la verdad, que estaban en tiempos diferentes. Aún así, seguía a su lado, porque el amor, para él, siempre había sido más que ser feliz, era estar presente. Era cuidar incluso cuando dolía, escuchar incluso cuando no quería hablar, esperar incluso sin garantías. Los amigos notaron que algo había cambiado. No hicieron comentarios, pero sus miradas se detuvieron unos segundos más. En las fiestas, ya no se separaban como antes. En las fotos, su resplandor parecía forzado. Olivia se involucró cada vez más en el trabajo, con los colegas, con los eventos que la mantenían despierta hasta tarde. Isen, por su parte, empezaba a acostumbrarse a las cenas solitarias, a las películas a solas en el sofá, a su ausencia incluso cuando estaba presente. Aún así, no dejaba de preguntarle qué tal le había ido el día, de prepararle el café justo como a ella le gustaba, de meter su abrigo en la lavadora sin que ella se lo pidiera. Pequeños gestos que, para él, eran formas de decir, sigo aquí. Para ella, quizá, eran solo ruidos en una vida que empezaba a parecerle demasiado pequeña. En el trabajo, Olivia recibía elogios y admiración. Sus compañeros la consideraban inteligente, decidida y encantadora. Y, en cierto modo, eso le aportaba bienestar. Se sentía viva, deseada y escuchada, algo que empezaba a faltar en casa. No es que Isen no la valorara, pero sus cumplidos venían de serie. Ya no tenían la frescura de la novedad. Ya no despertaban en ella la misma emoción. A menudo, recordaba el principio, como todo era ligero, intenso y lleno de posibilidades. Y entonces, lo comparaba con el día de hoy y sentía un vacío inexplicable. Una inquietud silenciosa. Una inquietud que crecía con cada rutina repetida, cada fin de semana sin sorpresas, cada conversación que terminaba con un «ya veremos». Isen percibía esa distancia. Se daba cuenta cuando ella apartaba la mirada, cuando respondía con monosílabos, cuando evitaba el cariño que antes le resultaba natural. Intentó no sofocarse, intentó no exigir, pero se lo guardó todo. Se tragó el miedo a perder al amor de su vida y sonrió, porque siempre había creído que el amor también era resiliencia. En sus paseos nocturnos, solo, pensaba en sus padres, casados durante décadas, y en cómo su amor había sobrevivido a crisis, enfermedades y pérdidas. Quería ser así. Quería que ellos también sobrevivieran. Pero había algo en esa relación que ya no estaba bajo su control.
Algo que se le escapaba de las manos incluso con toda la preocupación del mundo. A pesar de esto, cuando estaba con ella, el amor aún se desbordaba en los detalles. En la forma en que le acariciaba el cabello cuando el viento lo alborotaba, en la forma en que ella se acurrucaba en su pecho cuando se dormía temprano. Eran momentos, pero aún existían. Y él se aferraba a esos fragmentos como quien sostiene una vieja fotografía, aunque amarillenta, aún capaz de brindar calor. Olivia, por su parte, oscilaba entre la comodidad de una vida construida con respeto y la curiosidad por todo lo que aún le quedaba por experimentar. El conflicto era interno, pero sus reflejos resonaban en cada decisión, en cada silencio, en cada ausencia inexplicable. Se acercaba la fiesta de la empresa, y sería la primera a la que Isen la acompañaría en mucho tiempo. Dudó en invitarlo, diciendo que podría ser aburrido, que no conocía a nadie, pero cedió al ver su entusiasmo. Él lo vio como una oportunidad. Una noche para recordar, reconectar, empezar de cero. Eligió su atuendo con cuidado, se perfumó con un aroma a buenos recuerdos, y cuando llegaron, le tomó la mano como si aprovechara una oportunidad. Olivia era hermosa. Impresionante, incluso. Pero había una ligereza en sus gestos que no parecía provenir de él. Como si, esa noche, estuviera en otro lugar. No quería pensar en ello. Prefería creer que era solo el ambiente, la música, el vino. Prefería creer que ella seguía allí con él, a pesar de todo. Y fue esta creencia la que lo mantuvo en marcha durante la mayor parte de la noche. Hasta que, en el momento en que la música bajó de volumen, los invitados comenzaron a irse, y él, buscándola por la pista de baile ahora vacía, se dio cuenta de que ya no estaba. Y allí comenzó el silencio que lo cambiaría todo. La ausencia que, para cuando se notó, ya era demasiado tarde. La historia que se desarrollaba lentamente, entre gestos, deseos y decisiones, estaba a punto de cambiar de tono, y ninguno de ellos estaba preparado para lo que vendría después. Pero aún no era el final. Era solo el comienzo de lo que luego sería recordado no como una tragedia, sino como un punto de inflexión. Y como todo punto de inflexión, comenzó en silencio, antes del primer impacto. El tiempo pasó como una brisa que disimula un vendaval. Meses después de la separación, los recuerdos se asentaron en la mente de Isen como un libro olvidado en un estante alto. Ya no pensaba en ella con rabia ni con amor. Pensaba con distancia, como quien observa algo que ya no le pertenece. Su rutina había cambiado. La casa era más luminosa, los silencios más confortables, y la soledad había dejado de ser un castigo para convertirse en compañía. Aprendió de nuevo a cocinar para uno solo, a ver películas sin esperar comentarios de su parte, a dormir tranquilo sin temer el sonido de la ausencia. Había dolor, sí, pero también serenidad. Olivia, en cambio, llevaba su alma como una vieja maleta, llena de arrepentimientos y recuerdos demasiado pesados para empezar de cero. Las noches eran largas, los días repetitivos, y el eco de sus propias decisiones se volvía insoportable. El hombre por quien lo había dejado todo había desaparecido sin previo aviso, sin despedida, sin explicación. Un silencio seco y cruel. Y por primera vez, comenzó a comprender el verdadero significado de la soledad: no es estar sola, es saber que nadie más vendrá. Una tarde, Olivia apareció en la puerta de Isen. El timbre le devolvió una sensación que creía no volver a sentir, una mezcla de sorpresa e incomodidad. Al abrir la puerta, la vio allí, más delgada, con la mirada cansada y los hombros encorvados bajo el peso de un arrepentimiento que ninguna disculpa podía aliviar. Pidió entrar. Él dudó, pero la guió. La casa, antes escenario de tantas risas, ahora le parecía extraña. Tocó discretamente la mesa del salón, como buscando un rastro de lo que había sido. «Te ves bien», dijo, con un tono apenas audible. Isen respondió con calma, sin ironía. «He aprendido a quedarme». La frase quedó suspendida en el aire entre ellos, como una sentencia. Intentó sonreír, pero su rostro ya no se parecía al de la mujer que él una vez creyó invencible. «Necesito decirte algo», dijo con la voz temblorosa. «No vine a pedirte que volvieras. Sé que es demasiado tarde para eso. Pero hay algo que debes saber, sobre lo que pasó». Isen se recostó en el sofá, observándola. Ya no había rabia,
solo una curiosidad silenciosa, la misma que sientes cuando lees un libro cuyo final quieres conocer, aunque ya sepas que será triste. Olivia respiró hondo antes de continuar. ¿Recuerdas cuando hablamos de tener hijos?, preguntó, y él asintió. En aquel entonces, pensé que no estaba lista, que quería más tiempo para mí. Pero lo que nunca te dije es que me diste algo que no sabía apreciar: seguridad, calma, constancia. Pensaba que el amor debía ser intenso todo el tiempo, que debía dejarme sin aliento. Y cuando apareció, con esa forma diferente, creí sentir todo lo que me faltaba. Me dejé llevar por lo que parecía pasión, pero era solo vanidad. Cuando desapareció, me di cuenta de que lo que había desechado no era amor, era mi hogar. Isen escuchó en silencio. En su interior, una mezcla de compasión e incredulidad. Siempre has tenido un hogar aquí, Olivia. Pero elegiste irte. Y lo peor es que lo entiendo. A veces, solo entendemos el valor de la calma cuando todo se derrumba. Ella lo miró, conteniendo las lágrimas. No era solo eso. Hay algo que necesito devolverte. Abrió su bolso y sacó un sobre amarillento, escrito a mano por él. Encontré esto entre mis libros. Una nota tuya. Estaba dentro de esa novela que me regalaste por nuestro 3er aniversario. Nunca me dijiste que dejaste algo allí. Isen frunció el ceño, recogiendo con cuidado el sobre. Reconoció su propia letra y, por un instante, el mundo pareció detenerse. Abrió el periódico y leyó las palabras que había escrito años atrás, un impulso que ahora dolía más que cualquier traición: un día, quiero ver a nuestros hijos corriendo por esta casa. Quiero envejecer a tu lado. Quiero que sepas que incluso en los días en que parezca distante, seguiré aquí. El silencio que siguió fue desgarrador. Olivia se llevó las manos a la cara. Cuando leí esto, me di cuenta de lo que destruí. Hablabas del futuro, y yo solo pensaba en escapar del presente. Te cambié por el vacío. Isen dejó el papel sobre la mesa. Tenía los ojos llorosos, pero no de dolor, sino de pena. La pena de un amor que, aunque muerto, aún dejaba flores en el recuerdo. Escribí esta nota el día que decidí pedirte que formaran una familia. Estaba esperando el momento oportuno. Pero nunca llegó. Olivia sollozó suavemente, sus palabras salieron como un arrebato tardío. Fui una cobarde. Quise vivir algo nuevo, cuando lo nuevo ya estaba aquí. Y ahora, no me queda nada que ofrecer excepto arrepentimiento. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la tarde se desvanecía, y los colores del atardecer bañaban la habitación con una hermosa y cruel melancolía. Sabes, Olivia, pasé meses intentando entender que hice mal. Pero ahora entiendo que el error no fue mío ni tuyo. Fue del tiempo. Nos perdimos intentando aferrarnos a lo que ya no sostenía, y cuando uno intentó salvarlo, el otro ya se había rendido. Ella se acercó, extendió la mano, pero él la apartó, no con agresividad, sino con firmeza. No quiero que me toques. No por rabia. Sino porque tocarte es como regresar a un lugar del que me costó mucho escapar. Ella asintió, secándose la cara. Solo quería oírte decir que me perdonas. Isen se giró, mirándola con calma. Te perdono, Olivia. De verdad. Pero el perdón no es una invitación a empezar de nuevo. Es solo un final en paz. Rompió a llorar. La habitación se sentía más pequeña, el aire más pesado. Isen se acercó a la puerta y, con voz firme, dijo: no solo perdiste un matrimonio. Perdiste a alguien que aún creía en el amor incluso después de haberlo visto en sus peores momentos. Antes de irse, añadió con ternura: cuídate. Llevo demasiado tiempo haciendo esto. Olivia salió tambaleándose, con el rostro marcado por un arrepentimiento que le dolía como el fuego. Afuera, la lluvia empezaba a caer suavemente, como si el cielo también llorara el fin de algo que podría haber sido eterno. Caminó hacia su coche, aferrada a la nota que ahora parecía pesar una tonelada. Volvió a leer sus palabras, y cada letra la hirió como un cristal. Dentro del coche, lloró hasta que su cuerpo se rindió. Por primera vez, comprendió lo que era el amor verdadero, no lo que la hacía sentir viva, sino lo que la hacía mejor.
Y también comprendió que el amor, cuando se traiciona, no muere, se convierte en ausencia. Isen, solo de nuevo, cogió el sobre de la mesa y lo metió dentro de un libro. Luego apagó las luces y se sentó en la oscuridad, escuchando solo el sonido de la lluvia. Tenía lágrimas en los ojos, pero no era tristeza. Era liberación. El pasado por fin había encontrado su lugar, y el presente estaba lo suficientemente limpio como para que entrara lo nuevo. Su amor por Olivia se había transformado en aprendizaje, en fuerza, en una especie de amarga gratitud. Y allí, en ese silencio entre la última lágrima y el primer aliento de paz, comprendió que el verdadero final de una historia de amor no es cuando el otro se va, sino cuando aprendemos a quedarnos. Esa noche, Olivia no pudo dormir. Se incorporó en la cama, abrió el teléfono y, sin atreverse a enviarlo, escribió un último mensaje: fuiste el amor de mi vida. Solo me di cuenta cuando ya no era parte de la tuya. Lo leyó y lo borró. Sabía que era inútil. Su amor ahora vivía en otro cuerpo, en otro tiempo. Y el suyo, el amor impaciente, fugaz y confuso, quedaría atrapado en el eco de una nota olvidada, en el reflejo del hombre al que solo aprendió a valorar cuando ya no pudo llamar suyo. Isen, por su parte, miró por la ventana y sonrió. No porque fuera feliz, sino porque era libre. La vida, generosa como pocas veces lo es, lo recompensaría con algo que ya no buscaba, un nuevo amor, puro y sereno. Pero eso, sería otra historia. El tiempo seguía su curso como un río que, incluso sin prisa, nunca regresa a su fuente. Las cicatrices permanecían, es cierto, pero ya no sangraban. Isen, ahora en una nueva etapa de su vida, se redescubrió por completo. No sucedió de la noche a la mañana, ni fue fácil. Hubo momentos de pesado silencio, de recuerdos persistentes y añoranza de lo que pudo haber sido. Pero fue en medio de este vacío que encontró un nuevo significado. La libertad de empezar de nuevo sin cargar con la culpa de errores que no cometió lo hizo florecer de una manera silenciosa pero profunda. Un día, mientras tomaba café en una pequeña librería que le gustaba visitar los domingos, conoció a alguien que, en lugar de prometerle el mundo, simplemente le ofreció presencia. Era una mujer de sonrisa ligera, palabras sinceras y una calma que le recordaba mucho a la suya. No hubo pasión inicial, ni promesas apresuradas. Ella era diferente. Era estable. Y eso era justo lo que necesitaba. Con el tiempo, comenzaron a conocerse. Sin prisa, sin miedo, con la honestidad que solo quienes han sufrido por amar mal pueden ofrecer. El pasado se quedó donde debía estar, en el pasado. El amor renació en Isen, pero ahora con madurez. Había aprendido a amar mejor, primero a sí mismo, luego a los demás. El dolor que lo había moldeado se había transformado en sabiduría, y lo que una vez lo había destruido ahora lo guiaba. Empezó a ver la vida con más claridad, como quien limpia una lente sucia después de mucho tiempo. La nueva mujer a su lado, aunque no había vivido su pasado, sabía respetarlo. Nunca hizo demasiadas preguntas, nunca intentó ser una comparación. Simplemente caminaba a su lado, y eso era más que suficiente. Viajaron juntos, rieron juntos, soñaron juntos. Por primera vez en años, Isen comenzó a planificar el futuro sin miedo. Y en ese futuro, ahora había espacio para nuevos capítulos. Un día, sentado a su lado, sosteniendo su mano tan firmemente como una vez soltó la de Olivia, se dio cuenta de que había ganado. No porque hubiera superado, sino porque había sanado. Olivia, en cambio, tomó un camino muy diferente. Tras aquella visita a la casa donde una vez forjó sus sueños, se sumió en un periodo de aislamiento. El trabajo ya no era suficiente para llenar los vacíos que crecían en su interior. Las noches solitarias dejaron de ser libertad para convertirse en castigo. Intentó conectar con los demás, pero ninguna conexión era real. Comparó a todos con Isen, y todos perdieron. Buscó en el contacto con otros hombres la seguridad que una vez tuvo pero que no podía reconocer. Pero nada fue suficiente. El arrepentimiento se convirtió en una sombra constante, y con el tiempo, empezó a revivir cada decisión como quien ve una película de terror donde la protagonista es ella misma. Intentó retomar viejas costumbres, visitar lugares donde eran felices, pero todo estaba demasiado cargado de recuerdos. Empezó a escribir en un viejo cuaderno.
Nada de mensajes públicos, ni desvaríos en redes sociales. Solo cartas sin enviar, páginas llenas de confesiones y lamentos. En una, escribió, el dolor más duro no es perder a alguien. Es darte cuenta de que el amor verdadero existía y lo descartaste porque no sabías que era el último. Guardó esa nota que encontró entre sus libros como si fuera una reliquia, pero ya no le reconfortaba, solo le dolía. La imagen de Isen leyéndola, con los ojos llenos de todo lo que sentía pero nunca decía, la perseguía noches y noches. Era como un espejo que la obligaba a enfrentarse a la mujer que era y a la mujer en la que se había convertido. Con el paso del tiempo, la forma en que la gente la miraba cambió. La gente dejó de admirar la confianza que irradiaba y comenzó a notar el cansancio en su mirada. Perdió amigos, perdió energía, incluso perdió el placer de las pequeñas cosas. Empezó a vivir en piloto automático, sostenida solo por el peso de la culpa y el recuerdo. No quedaba nadie con quien compartir los domingos, y los cafés de la mañana se volvieron demasiado silenciosos. Un día, se encontró por casualidad con Isen y su nueva pareja en un restaurante. Estaban tomados de la mano, riéndose de algo simple. Él la vio, sonrió cortésmente y dirigió su atención a la mujer que estaba a su lado. Ese gesto, simple y honesto, fue como un cuchillo invisible atravesándole el pecho. No porque él la ignorara, sino porque comprendió, con la brutalidad de la realidad, que el amor que había destruido no solo había terminado, sino que se había transformado en amor por otra persona. Esa noche, escribió otra carta. En ella, no pidió perdón. Simplemente le dio las gracias. Dijo que ahora entendía lo que significa amar a alguien, preocuparse incluso en las dificultades, quedarse incluso cuando todo te dice que te vayas. Dijo que él era el mejor capítulo de su vida, pero que ella arrancó las páginas antes de leerlas hasta el final. Y que ahora, solo quedaba el eco de palabras nunca dichas, promesas nunca cumplidas y sueños nunca realizados. Y así, cada uno siguió su propio camino. Isen caminaba con ligereza, no porque lo hubiera olvidado, sino porque había aprendido. Olivia caminaba con el peso de un vacío que no se puede llenar con sustitutos, porque el amor verdadero no es reciclable. Las decisiones que tomamos a menudo no revelan quiénes somos, muestran cuánto estamos dispuestos a perder por una ilusión. Si has llegado hasta aquí, esta historia sin duda te conmovió. Cuéntanos, ¿qué te pareció esta historia? ¿Alguna vez has vivido algo similar? ¿Sentiste empatía con alguno de los personajes? Deja tu comentario, queremos saber tu opinión. Y si esta historia te conmovió de alguna manera, suscríbete al canal ahora mismo porque aquí siempre encontrarás historias que te hacen pensar, que te conmueven, que te provocan. Aquí no hay lugar para el romanticismo. Recordar, hacer trampa no solo destruye una relación, destruye la confianza, el respeto y el futuro que se estaba construyendo, no existe la traición inocente, y el perdón, cuando llega, no garantiza un nuevo comienzo. A veces, es solo el final digno de un amor que merecía mucho más. Y que quede claro, este canal no admite ningún tipo de traición. Nuestra misión es mostrar, a través de la ficción, lo que muchas personas experimentan en la vida real y lo emocionalmente difícil que es cambiar lo seguro por lo incierto. Hasta la próxima historia. Que te encuentre más consciente y más completo.